Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los beneficios de la grasa. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero cubrir contigo un tema para contestar algunas preguntas y aclarar algunas dudas que hay relativos a los daños, perjuicios o beneficios de la grasa. Así que voy a cubrir contigo este tema porque, en honor a la verdad, es importante que sepas que la grasa pudiera ser muy beneficiosa. Y quiero explicarte bajo qué condiciones es así. Fíjate, en el libro El Poder del Metabolismo, desde hace muchos años, estaba diciendo que la obesidad realmente no era causada por la grasa. La obesidad principalmente es causada por el exceso de glucosa. La glucosa, que es el azúcar de la sangre, es lo que luego el cuerpo, con la ayuda de la insulina, que es una hormona que se fabrica desde el páncreas, pues se convierte en grasa. O sea que cualquier persona que tenga problemas de sobrepeso, de obesidad, pues lo que ha tenido siempre es exceso de glucosa y exceso de insulina. Es imposible estar sobrepeso o estar obeso si antes uno no ha tenido la glucosa bien alta y mucha insulina que está creando el páncreas. Esa es la única forma y esa es la base de este libro y de todo lo que he hecho todos estos años, ¿no? O sea que la grasa no necesariamente es lo que engorda. Ahora, cuando comes muchos carbohidratos, mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de cosas, automáticamente eso se convierte en glucosa. La glucosa obliga al páncreas a producir insulina y la insulina pues te va a producir grasa. Por ejemplo, tú pudieras pasarte todo el día sin comer ninguna grasa, nada. Comes pan orgánico, te pones orgánicamente gordo. Comes pan integral, te vas a poner integralmente gordo. O sea que el pan, la harina, el arroz, los almidones, todo ese tipo de alimentos, como se convierten rápidamente en glucosa, con la ayuda de la insulina que el cuerpo va a producir, automáticamente se convierten en grasa. Ahora, vamos a hablar hoy de los beneficios de la grasa. Voy un momento a la pizarra para explicártelo. Fíjate. Hay literatura científica, estudios clínicos que se han hecho que han demostrado que hay ciertas enfermedades que responden específicamente muy bien al consumo de grasa. Por ejemplo, el cáncer. Han salido estudios que demuestran que tú puedes combatir un cáncer con una dieta alta en grasa. La dieta alta en grasa se llama una dieta ketogénica. Ketogénica, ¿ok? Esa dieta ketogénica no es otra cosa que una dieta alta en grasa. ¿Qué pasa? Se sabe que el cáncer consume mucha glucosa. De hecho, llevarle a un paciente de cáncer galletitas Oreo o pan o harina o alimentos altos en hidratos de carbono, en carbohidratos refinados, pues sería como echarle gasolina al fuego, ¿no? Porque el cáncer es un tipo de célula que consume la glucosa 7, 8, hasta 10 veces más rápido que las células normales. El cáncer es una célula comelona, gran consumidora de glucosa. Así que una de las estrategias que se ha utilizado y que se ha comprobado es que si tú le reduces a un paciente de cáncer, logras reducir los niveles de glucosa en la sangre, automáticamente ya no va a haber metástasis, ya no va a haber progresión del cáncer, ya no va a haber un cáncer que se está regando por todo el cuerpo porque le quitaste su alimento principal. El cáncer lo que utiliza es estrictamente glucosa, azúcar de la sangre. Ahora, hay otras enfermedades como la epilepsia. Pues la epilepsia es algo que le pasa al cuerpo donde el sistema nervioso se descontrola. Pues han descubierto que la epilepsia también responde favorablemente a la dieta alta en grasa. O sea que tanto el cáncer como la epilepsia, ambos responden muy favorablemente. Hay estudios que se están haciendo en algunas universidades muy importantes ahora mismo, inclusive la Clínica Mayo y demás, han estado haciendo estudios de cómo la epilepsia se puede controlar con una dieta alta en grasa. Cómo el cáncer se puede controlar con una dieta alta en grasa. Ahora, eso tiene mucha lógica por lo siguiente, fíjate. Las células de cáncer, por ejemplo, pues lo que usan es mucha glucosa. Pero esa célula cancerosa no puede utilizar la grasa. No la puede utilizar porque la célula cancerosa no contiene las enzimas que le permiten utilizar la grasa. De la forma que el cuerpo humano usa la grasa es así. El cuerpo es así. Cuando tú consumes algo con grasa, esa grasa donde se va a digerir realmente es en el intestino.
En el intestino hay unas enzimas que se llaman lipasas, que son unas enzimas que rompen esa grasa en sus partículas más pequeñas y entonces el cuerpo las puede absorber. Así que para tú poder absorber la grasa necesitas las enzimas que se llaman lipasas, que son las que te ayudan realmente a absorber esa grasa y a poderla utilizar. Quiere decir que, sin embargo, la glucosa no necesita esa enzima del intestino. La glucosa se empieza a digerir desde el principio que tú la empiezas a comer. Cualquier almidón, arroz, pan, dulce, chocolate, todo ese tipo de alimentos se empieza a digerir desde que tú la pones en la boca, porque la enzima amilasa, que ya está en la saliva, la empieza a digerir. Tú te pones un pedacito de pan en la boca y vas a sentir que al poco rato lo vas a sentir dulce, porque ya lo empezó a convertir en glucosa. Entonces, para condiciones como cáncer, lo más recomendable que hay es reducir la glucosa. O sea, el azúcar de la sangre, porque eso es lo que el cáncer come, eso es lo que utiliza. Ese es su alimento principal. Así que debilitas el cáncer cuando le quitas su alimento principal. Y condiciones como epilepsia, se ha descubierto que lo mismo aplica, reducir la glucosa. Ahora, cuando una persona necesita aumentar su consumo de grasa, ya sea para tratar de hacer más difícil que el cáncer siga creciendo, ya sea para controlar una epilepsia, o ya sea porque se ha dado cuenta de que consumiendo más grasa tiene más energía, hace mejor labor deportiva, ese tipo de cosas, quiere practicar la dieta ketogénica, pues lo que es importante que la persona tiene que saber es que el cuerpo se puede adaptar. Tienes que adaptar el cuerpo. Por ejemplo, la única grasa que es súper fácil de absorber para el cuerpo es el aceite de coco. El aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media. El aceite de coco, cualquier aceite de coco, está compuesto de triglicéridos de cadena media. Ese es un tipo de grasa que es una molécula muy pequeñita, y como es muy pequeñita, el cuerpo no tiene que pasar ningún trabajo digiriéndola, sino que va directamente y las células la utilizan sin ningún problema. Todas las otras grasas que no sean triglicéridos de cadena media tienen que pasar por ese proceso largo de que vengan las lipasas, de que se absorba, y es un proceso lento. Por ejemplo, los carbohidratos, el pan, la harina, se disuelven así, se digieren así, pero la grasa tarda mucho rato. Por eso cuando usted come algo grasoso, puede quedar sin hambre por 5 o 6 horas, porque la grasa le sostiene. ¿Por qué? Porque tarda mucho rato en digerirse. Ahora, si usted quisiera hacer una dieta ketogénica porque quiere controlar un cáncer, porque quiere controlar una epilepsia, porque quiere bajar sus niveles de glucosa, debe saber que lo que pasa es que cuando usted empieza a usar más grasa, tienen que ser grasas que usted le dé chance y tiene que hacerlo gradual. O sea, si usted no está acostumbrado a comer grasa, no le puede meter un montón de grasa de cantazo, de momento. Tiene que ir subiendo el consumo de grasa y reduciendo el consumo de los carbohidratos. Cada vez más grasa y menos carbohidratos. Más grasa y hacerlo gradual. Puede tardar de 2 a 3 semanas en lo que el cuerpo se adapta. El cuerpo humano se adapta. Cuando el cuerpo nota que el combustible principal que está entrando es grasa, automáticamente va a empezar a producir más lipasa y va a empezar a producir menos de la amilasa, que es la que disuelve y digiere los carbohidratos. Para uno poder adelgazar, inclusive, uno necesita reducir la producción de insulina, porque la insulina es la hormona que engorda, pero hay una hormona contraria que tiene el cuerpo, que la hace en el páncreas, que se llama glucagón. Glucagón es una hormona que utiliza la grasa. Así que básicamente, si usted quiere tener un cuerpo con más consumo de grasa, que le pueda ayudar a vencer estas enfermedades, que pueda tener una energía más limpia, que no alimente un cáncer, que le ayuda a controlar una epilepsia, necesita darle un tiempo. Dele 2 o 3 semanas, empieza a usar aceite de coco, empieza a reducir los carbohidratos poco a poco, y usted va a ver que poco a poco el cuerpo se estabiliza. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.